Empezamos esta semana hermosa y si no nos has acompañado la otra semana, está bien. Hoy es tu día número 1, bienvenida. Hoy vamos a trabajar, vamos a checar esos pensamientos que hay detrás del pecado de la envidia. Y yo sé que a pocas de nosotras nos gusta aceptar que caemos en ese pecado. Acuérdense, no somos nuestro pecado. Entonces, no es, ay, eres una envidiosa, no. Caigo en el pecado o soy una envidiosa, no. Caigo en el pecado de la envidia. Muy diferente. Entonces, buenos días, hermosas. ¿Qué pensamiento base hay detrás de ese pecado de la envidia? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Entonces, acuérdense de cuando hablábamos del pecado de la confusión, ¿no? En el pecado de la confusión, que le gusta al enemigo tenernos en las preguntas. Entonces, le gusta que nos quedemos atorados y que le estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque así nada más estamos generando pelusa en nuestra mente y esa pelusa en nuestra mente nada más nos está separando cada vez más y más del amor de nuestro Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se preguntaron eso? ¿Por qué ella sí y él y yo no? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que de ahí nos vamos a otros pensamientos. Oh, es que no es justo, ¿verdad? Nos vamos a la herida de la injusticia. No es que yo soy más capaz, es que yo puedo más y pues, nos empezamos a comparar con la otra persona, ¿no? Es que yo sí me lo merecía, porque yo sí me porto bien, ¿no? Porque yo sí hago las cosas bien. Entonces, la envidia no solamente es el pensar, yo quiero esto y yo no lo tengo. La envidia todavía va más profunda a esa raíz, que es porque la otra persona lo tiene y yo no lo tengo, entonces yo soy menos. ¿Se fijan cómo nos da el enemigo nuestra identidad? Yo soy menos. Y me empiezo a comparar y empiezo a competir porque no confío en el plan de Dios. Y entonces ahí caemos en el otro pecado de la autosuficiencia. ¿Se fijan cómo está conectado? Ahora, yo les he platicado en la tribu Hijas Amadas de Dios que hay 4 voces muy importantes que hay que aprender a reconocer. La voz del enemigo, que obviamente te juzga, te pone ahí, ¿verdad? Te compara. La voz de nuestro Señor, que es una voz de amor. La voz del mundo, que te hace también así como que, mira, ellos tienen más, mira, ¿y tú dónde vas, no? Tú deberías de tener más. Y la voz de la herida, que es lo que estamos trabajando. Entonces, a ver, díganme, cuando escuchas el no eres suficiente o no es suficiente lo que haces, ¿qué tipo de voz te está hablando ahí? Cuando escuchas el, oh, a ti no te eligieron, eligieron a alguien más. ¿Cómo se escucha ese tono? Llegaste tarde, ¿verdad? Llegaste tarde a la repartición de bienes. ¿Cómo se escucha? Y hasta lo dice el mundo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Llegué tarde a la repartición de bienes. No, mi Señor, porque Dios nos reparte en turnos, ¿no? Y no es, a Dios no es limitado. Entonces no es porque si le dio a ella, ya no te va a dar a ti. Ahora, ¿cómo se ve en cada temperamento? Porque sabemos que los temperamentos tendemos a caer a ciertos pensamientos, ¿no? El colérico, acuérdense que tiene esa alma competitiva y que se la dio nuestro Señor. ¿Para qué? Para que tuviera esa energía, no para competir entre los demás, sino con ella misma, para que ella misma saque ese fuego, para que ayude a los demás a que saquemos nuestro fuego. Pero entonces cae en el pensamiento de yo sí lo hubiera hecho mejor. ¿Cuántos de ustedes caen en ese pensamiento? Y empezamos a juzgar a la otra persona, ¿no? Que es lo que nos dice el Evangelio el día de hoy, que no juzguemos a los demás. El sanguíneo, ¿no? El acta de temperamento sanguíneo es ¿por qué a ella sí? ¿O por qué a él sí lo notan y a mí no? ¿Qué hay mal en mí que a mí no me lo notan? Que a mí no lo notan, ¿no? El temperamento melancólico cae en hacerse todavía más pequeña. Es que yo nunca seré suficiente, es que lo que yo hago nunca será suficiente. Por eso a ellos sí y a mí no, porque yo nunca estaré ahí. ¿Se fijan? Nos comparamos internamente
y nos hundimos en esa tristeza. Y el flemático, que puede pensar, pues ella sí lo logró, él sí lo logró, pues yo entonces mejor ni lo intento porque pues, yo ni siquiera tengo esas habilidades, ¿no? Entonces mejor se resigna, mejor se desconecta. Y en el libro que estamos trabajando me parece bien interesante que nos dice que esa envidia es la falta de misericordia y de amor. Justo lo que nos está diciendo hoy nuestro Señor en el Evangelio. Ojalá que si no lo escuchan ahí con ¿qué haría Jesús? O a ver, platíquenme en los comentarios cuál es el Evangelio que les gusta escuchar, la reflexión del Evangelio. Para mí es ese. Es que creemos que la fortuna de los demás nos está quitando algo. Y no, hermosas, no porque los demás tengan, nosotros no nos va a dar nuestro Señor. Ahora, reflexionemos juntas. ¿Cuándo se vienen estos pensamientos, no? Hay que notarlos. ¿Cuándo siento que creo que yo merezco más que los demás? Y oremos juntas para juntas desatarnos de ese pecado de la envidia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, renunciamos a la envidia. Nos arrepentimos de todas las maneras en las cuales hemos actuado a través de ella. Rechazamos cualquier forma de la envidia y te pedimos a ti, Padre, que nos perdones. Y nos perdonamos nosotras a través de tu gracia por ese corazón que envidia y esas acciones que salen de ahí. Espíritu Santo, llénanos de tu gozo, de humildad y de amor por otros, para poder celebrarlos, para poder celebrar del amor de Dios en la vida de los demás. Porque esa es evidencia que Dios ama a todos, sin condición y sin límites. Ayúdanos a volvernos conscientes de todos esos pensamientos que provienen de esas voces del enemigo, del mundo, de la herida, de esas emociones que salen de esos pensamientos y esas acciones. Te lo pedimos todo esto tomadas de la mano de nuestra Madre de Guadalupe. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, hermosas. Gracias por estar aquí. Y pues seguimos juntas. Acuérdense que si quieren seguir caminando más cerquita, pongan la palabra amor y les mando el link para que estemos juntas en el grupo exclusivo de WhatsApp, donde vamos compartiendo más cosas. Y mañana es noche de tribu, es martes de tribu. Entonces aquí, el martes de tribu, se traen todos esos pensamientos que han descubierto. ¿Para qué? Para que los trabajemos a profundidad. Gracias, Amanda. Bonito día. Bye.